Nació en Venecia en 1514 y estudiando filosofía, matemáticas y óptica en la Universidad de Padua. Es el tercer gran intérprete italiano de Vitruvio en el siglo XVI. Y comentarista veneciano, intelectual y procedente de la nobleza, pero no es considerado como tal un especialista en la arquitectura. En la imagen retratado por Paolo Veronese. Sus profesores como Fra Giocondo en 1433 a 1515 y Cesare Cesariano de 1476 o 1478 a 1543 fueron arquitectos que recibieron una formación muy diferente. Su trabajo sobre Vitruvio se basaba esencialmente sobre la experiencia en prácticas. El renacimiento de Vitruvio en el siglo XVI llama la atención en varios aspectos, más en los italianos del norte, que no tenían centro principal en la antigua ciudad de Roma. Serlo de 1475 a 1553 y Palladio de 1508 a 1580 fueron los teóricos italianos de la arquitectura más importantes del siglo XVI, que desarrollaron nuevas teorías arquitectónicas aún apoyándose de las de Vitruvio. Palladio marcó como nadie la arquitectura del Renacimiento en Venecia. Arquitectos como Serlio y Jacopo Sansovino, al abandonar Roma tras el saqueo de las tropas de Carlos V en 1527, llegaron a Venecia a encontrar nuevos campos de actuación. Tras todo esto, también surgieron personas de la nobleza que mostraron interés en el Renacimiento y el vitruvianismo. Algunos de ellos se volvieron arquitectos y teóricos. En este punto es donde ubicamos a Barbaro, que provenía de una familia noble y adinerada. Él fue quien promovió muchas de las obras de Palladio, ya que era su más importante mecenas. Incluso antes del libro de Barbaro, que era la traducción de los 10 libros de Vitruvio, Gian Giorgio Trissino y Alvise Coronaro desarrollaron su actividad como arquitectos dintelantes y opinaron sobre la teoría y sobre Vitruvio, plasmándolos en obras literarias. La noble familia Barbaro tuvo grandes literatos desde el siglo XV, como Candiano Barbaro y Ermalao Barbaro, llegando así Daniel Barbaro, que también publicó escritos sobre Aristóteles, y se menciona que pudo ser el iniciador y autor del Jardín Botánico de Padua, sirviéndole este mismo para la práctica de la arquitectura y ordenación de villas. En 1549 ejerció como embajador de Venecia ante la corte de Inglaterra, hasta 1550, cuando a su regreso se convirtió en el patriarca de Aquileja. Sus primeros trabajos sobre Vitruvio se registraron en 1547. Al ser muy cercano a Palladio, llegaron a colaborar y en 1556 se publicó por primera vez la traducción de los 10 libros de Vitruvio en Venecia y se reeditó en 1567. Como dato, Palladio construyó para Daniel y su hermano, Marco Antonio, la famosa Villa de Macer, con el Tempietto, ahora considerada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. La pratica della perspettiva di Monsignor Daniel Barbaro. La obra tenía la intención de eliminar la posición equívoca de la perspectiva como medio de representación arquitectónica. Según Barbaro, la perspectiva se puede utilizar para falsificar la realidad objetiva y por lo tanto no es útil para representar edificios con fines arquitectónicos prácticos. La obra se estructura sobre un total de 9 partes y cada una se subdivide en un número desigual de capítulos. Parte 1. Esta examina los principios de la perspectiva, su consecuencia y representación gráfica. Fue publicado en Venecia en el año 1568. Su tratado servía tanto a arquitectos como a artistas. La obra cuenta con 220 ilustraciones en xilografía en texto. Esto es una técnica de impresión con plancha de madera. Algunas de estas xilografías fueron tomadas de la propia edición de Barbaro de Vitruvio.
Parte 2. nella quale si tratta della icnografia, cioè descrizione delle piante. Esta segunda parte trata sobre la descripción de las plantas. Parte 3. Che tratta del modo di levare i corpi dalle piante. Es hasta el tercer capítulo que Bárbaro considera la base de la representación arquitectónica, el plano, afirmando que todas las perspectivas nacen de él como un árbol de sus raíces. Igualmente habla sobre las elevaciones. Parte 4. Nella quale si tratta della scenografia, cloe deferizione delle scene. El capítulo 4 es básicamente escenografía, es decir, la descripción de la escena. Parte 5. Nella quale si espone una bella y secreta parte di perspectiva. En la quinta parte se expone una bella y secreta parte de la perspectiva. Parte 6. Che si chiama planisferio. Se llama planisferio. Parte 7. La quale tratta dei lumi, delle ombre y dei colori. El capítulo 7 hace mención acerca de las luces, las sombras y los colores. Parte 8. Nella quale si tratta delle misure del corpo umano. En esta parte se habla acerca de las medidas y proporciones del cuerpo humano. Parte 9. Nella quale si descrivono molti strumenti, y modi di ponere, y trasportare le cose in perspectiva. En este último apartado, Bárbaro recurre a un examen de los instrumentos utilizados en la perspectiva. Los 10 libros de la arquitectura de Marco Vitruvio por parte de Daniele Barbaro. Nos comenta que los libros latinos que a mediados del siglo XVI nos dio el superior talento de Guillermo Piladro, francés de la nación, indujeron a Daniel Barbaro, patriarca de Aquileia, a trabajar nuevas traducciones italianas que se publicó en 1556. Una importancia que dieron lugar a los impresionistas a prestar de sus ocupaciones, hallando vicarios mayores de la iglesia colegial de la ciudad de Yativa, San Felipe, y sin otros auxilios que Vitruvio, de Piladro, el de Bárbaro y el de Galiano, empezó una traducción en el año 1777, pero que antes de concluir el libro tercero ya tuvo bastante conocida la dificultad del desempeño. Habiendo contagiado algunas ediciones de con estas de Vitruvio, las tres, por ejemplo, de optimismo, dominicano, Iberones y habilismo, arquitectos publicados. Entonces, en 1511, 1513 y 1523, y la de Daniele Barbaro fue de 1567.